Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, dentro de esta serie de videos sobre las naves de Star Wars, hablaremos de una de las naves cazas más rápidas construidas para el combate. Justo me refiero al A-Wing Starfighter. Y claro, aquí nos enfocaremos principalmente al modelo de A-Wing RZ-1 que vimos en la época de la rebelión, aunque también haremos algunas referencias al RZ-2 que peleó en el lado de la resistencia en la tercera trilogía de la saga. Justamente describiremos 13 grandes ventajas de diseño que tuvo esta nave que le hicieron un crucero clave para que la rebelión ganara la batalla de Endor y que destruyera precisamente la segunda estrella de la muerte por las grandes habilidades que ésta tenía. Así que recuerda que tenemos una lista de reproducción con otros videos así sobre diferentes tipos de naves para que puedas conocerlas a todas. Y si tienes alguna idea de nave caza o capital para hacer un video así, déjamela en los comentarios y haremos que suceda. Por lo que dentro de la primera ventaja debemos saber que el modelo que todos vimos en la Guerra Civil era llamado el caza estelar RZ-1 A-Wing. Claro, tenía su típica forma como una letra A. Esta nave fue fabricada por Kuat System Engineering y justamente se inspiró en el diseño de los cazas de la República de la Guerra de los Clones como el B-Wing. Incluso este mismo fabricante hizo también el modelo del Slave One de Boba Fett. Y así, con todo este conocimiento, se pudo diseñar un prototipo original del R-22, que fue un predecesor directo del A-Wing RZ-1. Esto para crear un pequeño crucero que fuera un interceptor a grandes velocidades subluz. Es decir, esta nave fue mejorada continuamente desde la época de la República hasta la de la Resistencia. Esto nos lleva a su segunda ventaja, ya que debemos saber que esta era una nave que al menos en su diseño original contaba con todos los sistemas de comunicaciones, escudos, armas y un hiperimpulsor. Esto claro, muy a diferencia de las típicas naves del Imperio. Aunque más tarde en la rebelión sufriría algunas modificaciones con el fin de hacer un crucero que pudiera igualar a las naves más rápidas del Imperio como el TIE Interceptor o el TIE Defender. Es por eso que esta nave también se desarrolló para funciones de interceptora. Muchos literalmente consideraban al A-Wing como una cabina flotante unida a dos poderosos motores. Eso en sí le daría mucha maniobrabilidad en combate. Pero si era tan rápida como su principal ventaja, ¿a cuánto ascendía esta velocidad? Pues esa sería su tercera ventaja. Sus poderosos motores gemelos que a aceleración subluz pueden alcanzar una velocidad de hasta 1300 kilómetros por hora. Esto era hasta 250 kilómetros por hora más que un X-Wing y 50 kilómetros por hora más que un veloz TIE Interceptor imperial. Así que por eso fue muy efectivo el A-Wing en la Guerra Civil. Aunque debemos saber que en un punto de la guerra la Alianza Rebelde decidió remover los escudos de estos A-Wings. Esto con el único fin de hacerla mucho más ligera, prefiriendo la velocidad a la protección de sus pilotos. Esto pues daría por resultado final que la nave fuera la más rápida de su tiempo, superando su velocidad inicial que tenía con todos sus sistemas instalados. Pero la cuarta ventaja que debemos conocer para esta nave es que el A-Wing era ideal para misiones que requerían velocidad extrema. Por eso eran excelentes para atacar un blanco y después darse a la fuga. O también en misiones que requerían un ataque quirúrgico a un crucero capital en tareas de reconocimiento o información que justo por su velocidad ninguna nave podría alcanzarlas. Básicamente, un ala A era capaz de emerger del hiperespacio y activar el poderoso conjunto de generadores de imágenes y sensores del caza para volar alrededor del objetivo a máxima velocidad y desaparecer en el hiperespacio mientras las tripulaciones de tierra enemigas se apresuraban apenas a lanzar a sus cazas por el aire. En quinto lugar, debemos saber que era una nave relativamente pequeña, Masters. Todo estaba bien organizado dentro de su fuselaje, poderosos motores gemelos atrás, la cabina en medio y sus sistemas de armas en la parte media y frontal. De hecho, entre sus medidas, apenas la nave medía 9.6 metros de largo y 6 metros y medio de ancho, algo mucho más pequeño que un robusto y largo X-Wing. Pero la altura de punta a punta, incluyendo sus alerones, medía apenas 3.1 metros, lo cual estas dimensiones la harían una de las naves más pequeñas y escurridizas que había en toda la Alianza. En sexto lugar, entre las ventajas de esta nave caza, debemos saber cómo estaba armada, ya que tenía dos armas bastante útiles para todo tipo de situación. Por un lado, y como arma principal, tenían un par de cañones láser Borstel RG-9. Estos iban instalados a cada costado de la nave para repartir continuas ráfagas, pero su arma secundaria era mucho más destructiva e iba instalada
situada ligeramente adelante de los láseres a cada costado. Justo ahí iban instalados 2 contenedores que almacenaban hasta 6 misiles de concusión DMEC HM-6, por lo que esta nave podría lanzar hasta 12 misiles para dañar naves capitales u otras naves cazas como un TIE Interceptor, algo que, como podemos ver, le haría una nave mucho mejor armada que cualquier caza imperial. Pero en séptimo lugar debemos tomar en cuenta sus escudos, ya que, como mencionamos hace unos momentos, a muchos A-Wing le retiraron los escudos para hacerlas más rápidas. Pero en su diseño de origen, esta nave sí incluía un proyector de escudos de deflectores Sirplex Z9. Lo interesante de este equipo original que tuvieron muchos A-Wings como los que vimos en Rebels es que tenían un nivel de protección de 50 unidades, el mismo nivel de escudos que tenía en sí un X-Wing. Así que esto nos dice que si a esta nave se le dejaban sus escudos, era mucho mejor que un X-Wing en muchas cosas, y sin escudos prácticamente estaba igualada pero mucho más rápida y mejor armada que cualquier tipo de caza TIE. Pero la octava ventaja dentro de esta nave caza no se queda para nada atrás, ya que su muy buen diseño y su durabilidad la hicieron no solo encabezar un ataque hacia la segunda estrella de la muerte y hacer que el líder verde Arbel Creenid a bordo de su A-Wing se estrellara en el puente de mando del Executor para hacer caer a esa masiva nave, sino que esta se seguiría usando hasta los tiempos de la Resistencia 30 años después de aquel suceso, ya ahí con el modelo A-Wing RZ-2 que vimos usar con el Escuadrón Azul que encabezó Taliel Lintra en los últimos Jedi. El A-Wing, a diferencia de los Y-Wing, superaron la prueba del tiempo y su gran diseño como nave caza la hizo una de las 2 naves cazas básicas que tuvo en un principio la Resistencia, aunque claro, este modelo era prácticamente idéntico a su predecesor, rápido, con las mismas armas y con escudos. Solo su diferencia consistió en que fue mejorado principalmente para tener sensores mucho más avanzados para obtener datos más rápido que su predecesor en misiones de reconocimiento, al igual que se le agregó un sensor bloqueador que impedía que esta nave fuera detectada en misiones furtivas. Así que básicamente el A-Wing, con su diseño de origen de la época de la rebelión, probó ser tan durable y bueno como para aguantar los estándares de 30 años después, al igual que lo hizo el X-Wing. Pero en el noveno lugar tenemos algo muy particular sobre el A-Wing, ya que esta nave, como ninguna otra, era un símbolo de tener a bordo a los mejores y más hábiles pilotos de la galaxia. Y esto se debía a que no solo tenían que afrontar la tarea de pilotear solos y navegar sin la necesidad de contar con un droide astromecánico que les ayudara, ya que esencialmente el A-Wing era una cabina con 2 motores, pero también el RZ-1 requería solo por su piloto una manipulación muy precisa de los estabilizadores dorsales y ventrales, sin la ayuda también de tener un astromecánico. Así que deberías de tener habilidades de vuelo únicas o ser un temerario piloto para aguantar los giros rápidos de la nave, sus altas velocidades y pelear en una batalla sin escudos. Es por todo eso que el entrenamiento continuo a bordo de un A-Wing fue un filtro natural para un cierto grupo de usuarios, donde solo los mejores pilotos podrían pilotear un ala A sin perder el control. Pero la ventaja 10 tiene todo que ver con lo veloz que era y con esos controles tan peculiares que tenía el A-Wing, ya que, como podemos ver, era una nave tan precisa que era excesivamente maniobrable. De hecho, era la nave más maniobrable de todas las naves cazas de la Alianza Rebelde. Justamente en la escala de maniobrabilidad de naves, el A-Wing tenía un nivel de 96 unidades, y si la comparamos contra los lentos bombarderos Y-Wing, estos tenían apenas un nivel de 59 unidades, Masters. Así que esto nos dice que los controles de un A-Wing eran un 70% mejores para hacer movimientos de evasión que un lento Y-Wing, algo que nos demuestra por qué unas sobrevivieron y otras simplemente no. Pero también, si las comparamos contra el nivel que tenían las naves del Imperio, nos podemos dar cuenta que esta nave era lo mejor que podría ofrecer la Alianza en cuanto a maniobrabilidad. Ya que, por ejemplo, las naves más rápidas del Imperio, como el TIE Interceptor o el TIE Defender, tenían un nivel de 104 y 110 en maniobrabilidad respectivamente, lo cual nos dice que estas naves tenían apenas una respuesta ligeramente mejor que el A-Wing de la Alianza, entre un 8 a un 14%, algo que nos explica también por qué esta nave caza fue tan útil para obtener tantas victorias en la Guerra Civil Galáctica. Una particularidad poco conocida la tenemos en el dato 11, ya que un
A-Wing, como casi todas las naves rebeldes, buscaban cuidar siempre la integridad del piloto. Por eso sí contaban también con un asiento eyector para la solitaria cabina del piloto. Esto, claro, haría que los índices de supervivencia de combate de uno de estos pilotos fuera mucho más alto, porque siempre podrían ser rescatados a la deriva del espacio de ser necesario. Y sería una diferencia bastante sustancial contra los típicos caza TIE, ya que en su mayoría de los casos carecían de asiento eyector. Pero el dato 12 entre las ventajas de los A-Wing nos habla en torno a lo que podrían cargar, ya que como sabemos estas naves solo podían tener un pasajero por solo contar con una cabina. Pero como lo vimos en Rebels, también existieron modelos modificados del tipo de nave RZ-1 que incluían dos cabinas, una donde estaba el piloto y otra más donde incluían un asiento para el instructor de vuelo. Esto, claro, fue raro de verse en otros modelos, pero en sus compartimentos de carga, un A-Wing, por lo apretado que era, podía almacenar hasta 40 kilogramos de materiales o provisiones. Esto, claro, era menor de lo que almacenaba un X-Wing, pero sin duda era suficiente para cualquier situación de emergencia, ya que en ella podían guardar consumibles hasta por una semana para su piloto. Lo cual nos dice que ante una situación de emergencia o que la nave terminara estrellada, el piloto podría sobrevivir justo el tiempo necesario para que fuera encontrado gracias a estos depósitos de carga. Finalmente, llegamos a la última ventaja dentro de los A-Wings de la época de la rebelión, y eso tiene todo que ver con el costo que tenía esta nave en comparación con otras de su época, ya que como vimos a lo largo del video, era una nave muy superior en su diseño, durabilidad, velocidad y armamento, algo que la hizo ser un superviviente a la guerra civil, como también pasó con el X-Wing, por lo cual hace sentido que tuviera un costo similar o incluso fuera un poco más cara por ser una nave mucho más especializada para acceder a velocidades casi imperceptibles para el ojo humano. De hecho, el costo de un A-Wing nuevo sería de 175,000 créditos, y al compararla con el costo de los X-Wing, nos damos cuenta que apenas costaban 25,000 créditos más que ellas, lo cual nos dice que por todo lo que contenía esta nave, ese costo superior de apenas un 16% valdría la pena. Y claro, esto sería finamente demostrado cuando vimos que gracias a muchas de estas naves de los escuadrones rebeldes, ellas lograrían infiltrarse a los túneles del reactor de la segunda estrella de la muerte para así vencer al Imperio en la batalla definitiva en medio de la órbita de Endor. Pero si también te interesa conocer otras historias similares a esta, con 13 ventajas que tenía la mano invisible, el crucero del General Grievous, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otros videos sobre las naves de Star Wars que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.